vamos a poner la pantalla. Vale, vamos a continuar con el tema de la Unión Europea. Vamos a ver si terminamos la clase en un tiempo, de tal manera dejarles un tiempo prudencial para que ustedes puedan acomodarse en su laboratorio. Bueno, estábamos viendo el derecho de integración europeo o el derecho comunitario europeo, ¿verdad? Continuamos con esa temática y hablábamos en la clase anterior que la Unión Europea se basa en tratados, ¿verdad? En tratados que han firmado los estados que conforman esa área de integración comunitaria, ¿verdad? Que actualmente son 27 países. Entonces ellos han celebrado una serie de tratados de integración y bueno, es una realidad el derecho comunitario de integración en el territorio europeo y convive juntamente con el derecho nacional, el derecho internacional, las normas internas, reglamentarias, nacionales. Con todos ellos convive, con las constituciones de los estados de Europa, convive el derecho comunitario y prevalece sobre el ordenamiento jurídico nacional de esos estados. Entonces, la Unión Europea se basa en tratados internacionales de integración que son de obligatorio cumplimiento en toda la zona europea, en toda la Unión Europea. Se basa en el Estado de Derecho, lo que significa que todas las acciones emprendidas por la Unión Europea se basan en tratados que han sido aprobados voluntaria y democráticamente por todos los países que la componen. Una de las características del derecho de integración es que cuando un Estado firma un tratado de integración, ya no puede renunciar a este tratado, al menos en teoría. En teoría no puede renunciar y se obliga conjunto con los demás estados, porque la naturaleza de este derecho de integración es unificar a todos los estados que conforman el bloque comunitario. Sin embargo, pues los estados son libres de negociar un tratado. De hecho, lo ha hecho el Reino Unido. Bueno, quiero ver, parece que hay alguien aquí que no, vamos a ver dónde estamos. Aquí estamos. Sí. Permítanme que me están pidiendo. Ahí está. Vaya. Bueno, vamos a continuar. Entonces les decía que estos tratados de integración son la legislación o la base jurídica que da vida al derecho comunitario europeo, que son de obligatorio cumplimiento en el territorio europeo de los países que conforman el bloque integrado y que prevalece, estas normas de derecho comunitario prevalecen sobre la legislación nacional, incluso sobre sus constituciones. Cuando los estados negocian y aceptan los términos de los tratados y son ratificados o son incorporados a la legislación interna de esos países, como siguiendo el procedimiento interno que tienen en sus constituciones, en estos casos, en algunos casos, se requiere también
una consulta popular o lo que se llama referéndum. El referéndum es una consulta popular, ¿va? Nosotros aquí tenemos el referéndum precisamente en el artículo 89 de la Constitución, que establece la creación de organismos supranacionales para efectos de integración centroamericana. Si en un futuro se creara nuevamente la República Federal de Centroamérica o la República Unitaria de Centroamérica, eso se puede llevar a un referéndum. Así lo establece el artículo 89 de la Constitución. Entonces, estos países, dependiendo de cómo está estructurado o los requisitos que exige su derecho interno, pues en algunos casos han llevado a referéndum, ya sea adherirse a la Unión Europea, ya sea adoptar el euro. Entonces, pero una vez que han firmado los tratados, se obligan y están obligados a dar cumplimiento a todas, valga la redundancia, las obligaciones generadas del derecho comunitario. Y en esta, lo que les quería decir es que en este tipo de derecho, en este tipo de tratados, usted no puede, o los estados no pueden ratificarlos con reserva, porque en el caso nuestro, en el artículo 144 y siguientes de nuestra Constitución, se regula que los tratados celebrados entre el Estado de El Salvador y otros estados o organismos internacionales no deben de contradecir a la Constitución, ¿no? Y pueden ser aprobados en aquellos tratados que puedan contradecir la Constitución con reserva. Eso significa que ese tratado que tiene reserva no se aplican las disposiciones que han sido reservadas por el Estado. Es decir, puede ser que tenga 100 artículos y 5 de esos artículos el Estado de El Salvador decidió, aplicó reserva porque es contrario al ordenamiento jurídico nacional. En el caso del derecho de integración no se permite la reserva. El Estado acepta el tratado tal cual con todas sus disposiciones y regulaciones o no lo acepta, pero no se permite la reserva. Entonces es una de las características también del derecho de integración. Bueno, en estos tratados se establecen los objetivos del ente supranacional, del organismo supranacional, estamos hablando de la UE, de la Unión Europea, las normas para las instituciones de la Unión Europea. Hay una serie de instituciones que se han creado por el Parlamento Europeo, la Corte de Justicia o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, etc. Hay una estructura, así como la hay en Centroamérica. Cómo se toman las decisiones y la relación entre la Unión Europea y sus Estados miembros. Acuérdense que la Unión Europea es un ente supranacional que es independiente de los estados que lo conforman, del bloque de estados que forman parte de dicho bloque, que lo representa a nivel internacional, pero los estados mantienen su independencia. Los estados son estados soberanos independientes, sin perjuicio que han compartido parte de sus competencias con el ente supranacional Unión Europea. Y bueno, han habido una serie de adhesiones. En este momento la Unión Europea, como les decía, tiene 27 estados. Y eso ha significado una serie de reformas a todos los tratados que se han ido aprobando a través del tiempo, que han ido perfeccionando el sistema de integración o el sistema comunitario europeo. Se han creado una serie de instituciones con el objetivo de darle mayor dinamismo a ese proceso de integración. Entonces, pero para que un Estado se adhiera a la Unión Europea, el requisito fundamental es que forme parte de Europa, que está dividida en Europa occidental y oriental, ¿verdad?
Ese es el primero, porque no se puede unir un estado, por ejemplo, africano o asiático, no, tienen que ser de la misma área geográfica, como en Centroamérica, solo podrían ser los estados de Centroamérica, desde Panamá hasta Guatemala, incluyendo la península de Yucatán, ¿verdad? Pero como esta pertenece a México. No obstante, tenemos a República Dominicana como la parte del Caribe, podríamos decir. Una isla, la isla, ¿cómo que se llama República Dominicana? Si no me recuerdo, la isla Santa Lucía, que está compartida con Haití, ¿verdad? Entonces, bueno, en Europa, ese es el primer requisito, ser de la misma zona geográfica. Y el segundo requisito es aceptar los tratados, firmar y aceptar los tratados que ellos tienen de integración o del derecho comunitario en las condiciones que han sido firmados y pactados, sin hacer ningún tipo de reserva. Y en ese sentido, los estados tienen la opción o se unen o no se unen, pero además les exigen una serie de requisitos adicionales. Les exigen una serie de requisitos adicionales y para aceptar un nuevo estado en la Unión Europea, pues hay que cumplir una serie de requisitos y normalmente el proceso dura entre 1 y 3 años. Aquí les menciono los tratados más importantes que ha firmado la Unión Europea y que tienen vigencia y nosotros no los vamos a ver, solo los vamos a mencionar. Estos son los tratados más importantes de integración comunitaria del derecho comunitario europeo. El Tratado de París, por el que se constituye la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Se firmó el 18 de abril de 1951 en París, la CECA, ¿se recuerdan? Y entró en vigor en 1952 y expiró en el 2002. Los tratados de Roma, por los que se constituyeron la Comunidad Económica Europea, que en la década de los 80 y al principio de los 90, así se denominaba la Unión Europea, la CEE, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom. Se firmaron en Roma el 25 de marzo del 57 y entraron en vigor en el 58. El Acta Única Europea se firmó en febrero del 86 y entró en vigor en 1987. Modificó el Tratado de la Comunidad Económica Europea, CE, y preparó el camino para completar el mercado único. Recuérdense que la integración, el fin principal o el origen que tenía era de carácter económico. Entonces se crea un área de libre comercio en toda el área geográfica conformada por el bloque comunitario, o sea, en este caso por los 27 países que conforman la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea, Tratado de Maastricht, se firmó en Maastricht el 7 de febrero del 92 y entró en vigor en el 93. Creó la Unión Europea, dio más protagonismo al Parlamento Europeo en la toma de decisiones y añadió nuevos ámbitos de cooperación. Se le dieron mayores facultades al Parlamento Europeo. El Tratado de Ámsterdam, firmado el 2 de octubre del 97, entró en vigor en el 99 y modificó los tratados anteriores, los que hemos mencionado. El Tratado de Niza, firmado el 26 de febrero del 2001,
entró en vigor en 2003, racionalizó el sistema institucional de la Unión Europea para que pudiera continuar trabajando eficazmente después de la nueva oleada de adhesiones de Estados miembros en el 2004. Ahí es donde se dio la mayor incorporación de Estados a la Unión Europea. El Tratado de Lisboa se firmó el 13 de diciembre del 2007 y entró en vigor en 2009. Simplificó los métodos de trabajo y las normas de votación, creó un presidente del Consejo Europeo e introdujo nuevas estructuras con el fin de convertir a la Unión Europea en un agente más importante en la escena mundial. Vaya, fíjense que con este Tratado de Lisboa se creó la Constitución de la Unión Europea. Básicamente el Tratado de Lisboa es como el equivalente al Tratado de Tegucigalpa aquí en Centroamérica. Se creó la Constitución de la Unión Europea. Entonces, estos son los principales tratados que se han firmado en el marco del derecho de integración europeo o en el marco del derecho comunitario europeo y que tienen como consecuencia la estructura actual administrativa, política y jurídica del ente denominado Unión Europea. Que hoy están ahí porque la mayor parte de estados que conforman la Unión Europea también son parte de la OTAN, ¿verdad? La Organización del Tratado Atlántico Norte, ¿verdad?, que es aliado de los Estados Unidos y que en este momento hay un conflicto en Europa entre Rusia y Ucrania. Rusia ha invadido Ucrania, ¿verdad?, y pues ellos están, por decirlo así, en buenos términos, en términos salvadoreños, están toreando a Rusia y bueno, le están enviando armas a Ucrania y es un conflicto que nos está afectando a todos, ¿verdad? Y ojalá que no vaya a desembocar en algo más grave para todos, para la humanidad, ¿verdad? Ojalá que no, ¿verdad? Entonces, la Unión Europea, esos 27 estados, en su gran mayoría forman parte de la OTAN. Ahora, ¿cuál es la estructura administrativa, jurídica y política de la Unión Europea? ¿Cómo se toman las decisiones? Entonces, al igual que el derecho comunitario centroamericano, el derecho europeo tiene sus instituciones. Y estas instituciones son las que tienen una función específica señalada en los tratados de integración o los tratados comunitarios. Y estas instituciones tienen una función señalada en el derecho comunitario, en los tratados que hemos visto. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo. El Parlamento Europeo es el equivalente a la Asamblea Legislativa o el equivalente al Parlamento Centroamericano, solo que el Parlamento Centroamericano no tiene, es solamente un organismo de asesoría nada más, no emite leyes, no tiene mayores competencias, porque no se ha avanzado en ese ámbito en Centroamérica. En cambio, el Parlamento Europeo es realmente un verdadero parlamento. Está conformado por eurodiputados de los 27 estados miembros, son 705 eurodiputados y legislan, al igual que la Asamblea Legislativa de los países. En el caso nuestro, la atribución principal de la Asamblea Legislativa, que se encuentra establecida en el artículo 123 de la Constitución y en el 131 de la Constitución, es legislar. Y legislar implica la creación de leyes
la interpretación auténtica de leyes, la reforma de leyes y la derogatoria de leyes. Eso implica legislar. Entonces, el Parlamento Europeo legisla en materia de integración europea, en materia de derecho comunitario. Entonces, representa a los ciudadanos de la Unión Europea y es elegido directamente por ella. Al igual que el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Europeo es elegido por el pueblo. Es elegido por el pueblo europeo, o sea, son funcionarios de elección popular y representan los intereses del pueblo europeo, de los ciudadanos europeos. El Consejo Europeo está compuesto por los jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea. Aquí en Centroamérica es la reunión de presidentes. Pero en Europa hay presidentes y hay primeros ministros. Depende del país europeo. Hay algunos países que tienen presidente, otros tienen primer ministro. Entonces, esos funcionarios, que serían 27 en este caso, son los que conforman el Consejo Europeo, que son los jefes de Estado, de gobierno, de los estados que conforman la Unión Europea. Ya tenemos dos instituciones, ¿verdad? Luego tenemos el Consejo, que representa a los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea. Aquí también en Centroamérica tenemos un consejo. Representa a los gobiernos de los estados miembros, está conformado por los ministros. Los ministros, o sea, aquellos funcionarios que ostentan cargos de ministros en diferentes ramas, ministro de Agricultura, de Salud, etc. Ese es el Consejo. Entonces, representa a los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea. La Comisión Europea, que representa los intereses de la Unión Europea en su conjunto. Representa los intereses de la Unión Europea en su conjunto, lo que es la Comisión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el equivalente a la Corte Suprema de Justicia o a la Corte Centroamericana de Justicia en el caso de Centroamérica, es la máxima autoridad en materia judicial y de interpretación del derecho comunitario europeo, como lo es en la Corte Centroamericana de Justicia en materia de integración centroamericana, la máxima autoridad de justicia en materia de integración centroamericana y el máximo intérprete o el único intérprete del derecho comunitario. Entonces, interpreta el derecho de la Unión Europea para garantizar que se aplique de la misma forma en todos los países miembros. De tal manera que exista unidad y unificación en los criterios de aplicación de las normas comunitarias. Entonces, es el máximo intérprete del derecho comunitario, es el máximo tribunal en Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas Europeo audita las finanzas de la Unión Europea, es el equivalente a la Corte de Cuentas aquí en nuestro país, ¿verdad? Se encarga de auditar la finanza, el presupuesto de la Unión Europea y está conformado por un equipo de auditores, ¿no?, que se encargan precisamente de verificar la ejecución del presupuesto de la Unión Europea. Y es un ente con funciones de auditoría y fiscalización, ¿no?, de las finanzas de la Unión Europea. Acuérdense que todos los países contribuyen con una cuota específica que ha sido definida por la misma Unión Europea con base a la capacidad de los países, etc. Todos contribuyen, tienen una cuota específica
para el sostenimiento del ente supranacional. Es decir, colaboran con una cuota previamente establecida, al igual que sucede en Centroamérica. Por ejemplo, en nuestro país, en el presupuesto del Ministerio de Hacienda se encuentra una partida presupuestaria relacionada con la integración centroamericana. O sea, es la cuota que le corresponde pagar al Estado de El Salvador para el sostenimiento del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano. Entonces, al fin y al cabo, somos los ciudadanos, ¿no?, las personas que pagamos impuestos, los que sostenemos la integración centroamericana. De ahí salen los salarios de los funcionarios que representan a nuestro país. Igual en Europa, así es, ¿verdad? Cada estado aporta una cuota que ha sido definida para el sostenimiento y financiamiento del ente supranacional, del ente comunitario denominado Unión Europea. Entonces vemos que tenemos las instituciones más importantes que conforman el derecho comunitario europeo, básicamente son 3, 4, 5, 6, ¿verdad? El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo. Quiero ver aquí, permítanme. Vamos a continuar. Vaya, les decía que el Parlamento Centroamericano, europeo, está formado por 705 eurodiputados que han sido elegidos por los 27 estados miembros de la Unión Europea, o sea, por el pueblo europeo. Y se eligen por sufragio universal desde 1979. Y al igual que en el caso de Centroamérica, el periodo para el cual son elegidos es de 5 años. 5 años. Entonces, estos 705 eurodiputados representan los intereses del pueblo europeo o de los pueblos europeos. Cada país decide la forma en que tendrá lugar la elección, pero ha de garantizar la igualdad entre los sexos y el voto secreto. Las elecciones de la Unión Europea se realizan por representación proporcional. Es igual que el caso de los diputados que se eligen aquí en El Salvador, ¿verdad? Representación proporcional con base al número de la población que tiene cada departamento, ¿verdad?, tomando de referencia o de base, valga la redundancia, el último censo que aplicó la Digestis. Pues igual en Europa, el número de diputados que representa cada país va a depender del número de población que tenga este país. Y estos son elegidos en elecciones libres y democráticas, así como eligen a sus autoridades, ¿verdad? Así como sucede aquí en El Salvador. Eligen diputados a la Asamblea Legislativa y diputados al Parlamento Centroamericano cada 3 años. Solo que los diputados al Parlamento Centroamericano se eligen por 5 años. El número de escaños se asigna en función de la población de cada Estado miembro. La proporción de mujeres es ligeramente superior a 1/3. Los eurodiputados se agrupan por afinidad política, no por nacionalidad. Sí, ahí existen una serie de partidos. Los partidos de derecha se unen, los partidos de izquierda también se unen y crean grupos parlamentarios. Los partidos del centro. Así es también aquí en Centroamérica, en el caso del Parlamento Centroamericano. Dependiendo cuál es la afinidad política de los partidos
en donde están afiliados los diputados o que representan a los diputados, así existen grupos parlamentarios, se unen y conforman pues los partidos de izquierda, los de derecha, los del centro. La presidencia del Parlamento Europeo es elegida para un periodo renovable de 2 años y medio. 2 años y medio, y el periodo para el cual se eligen los diputados son 5 años, es decir que se rotan una vez la presidencia. La persona seleccionada representa al Parlamento en el exterior y en las relaciones con las otras instituciones comunitarias. Es el representante legal del Parlamento Europeo, o sea, el presidente del Parlamento Europeo. La presidencia supervisa todas las actividades del Parlamento Europeo y de sus órganos, así como los debates en el pleno, y garantiza que se cumpla el reglamento del Parlamento. Es similar al caso de la Asamblea Legislativa, que el presidente de la Asamblea Legislativa es el que dirige los debates, es el que aplica el reglamento interior, etc. O sea, este es un verdadero parlamento, como les decía, un parlamento cuya función principal es legislar y que tiene su propio reglamento interno también, ¿verdad? Y que produce normativa comunitaria de obligatorio cumplimiento. Bueno, no sé si ven, pero aquí están los 27 estados que la conforman. No sé si lo logran ver, pero por ejemplo aquí logro identificar que España tiene 59 eurodiputados. Por ejemplo, Alemania tiene 96. Aquí veo que Suecia tiene 21. Polonia tiene 52. Rumanía tiene 33. Quiero ver, estos 79 son de Francia. Francia tiene 79. Italia tiene 76. Letonia y Lituania son países que formaron parte de la Unión Soviética. 6 y 8 diputados. No, 8 y 11 diputados. Luxemburgo tiene 6. Malta tiene, Hungría tiene 21. Malta tiene 9. Bueno, ustedes pueden ver. Y estas son las diferentes fuerzas políticas. Aquí están todas las fuerzas políticas. Al final son 706 eurodiputados que representan al pueblo europeo. Me parece que alguien me pidió. No veo. Alguien levantó la mano. Carlos Calderón. Sí, Liencia, buenas tardes. Solamente le quería consultar respecto a lo que he estado mencionando de los países que tienen ese número de miembros y esa cantidad de representantes por país, ¿con base a qué es que se elige? Porque veo que hay unas diferencias no tanto abismales, pero sí muy representativas respecto al número en algunos casos. Es igual que aquí en El Salvador, en el caso de los diputados. Por ejemplo, San Salvador tiene... ¿Cuántos tiene San Salvador? 24 tiene, ¿va? Y si usted ve en el mapa, San Salvador es bien chiquito. Sí, 24. Si lo compara con San Miguel creo que tiene, si no me recuerdo, 6 u 8, no me acuerdo. Entonces, ¿pero por qué San Salvador, siendo más pequeño que San Miguel, tiene más diputados? Porque el criterio para la elección de los diputados es un criterio proporcional con base a la población que vive en ese departamento. Entonces, las zonas urbanas están más saturadas de población. O sea, el número de población del departamento de San Salvador es superior al número de población de San Miguel y de los demás. Bueno, San Salvador es el que tiene más diputados. Entonces, igual en Europa, el criterio es proporcional con base al número de población que tiene cada país. Porque puede suceder que un país es grande, pero tiene poca población y por ende pocos diputados. Entonces,
con base a la población del país. Ese es un criterio proporcional y así lo han establecido los, ¿cómo se llama? Los tratados de la Unión Europea, y ahí se establece que se va a elegir el número de diputados en forma proporcional a la población que posee cada país. Entonces, Alemania, imagínense, 90 diputados, es de los que más tiene, ¿va? Y es precisamente por su número de población. Bueno, Alemania es un país grande, ¿va? Cuando se unió a la Alemania occidental con la oriental, se tuvo, bueno, creció en territorio. Pero no es el territorio el criterio fundamental, sino que es el número de población. Y entonces por eso es que usted ve que dependiendo de cada país, por ejemplo, Eslovenia, que era un país parte de la ex Unión Soviética, tiene 8. Mira. Veamos, hay otros que tienen, aquí hay uno con 7, Estonia, hay uno con 6, Chipre, Disculpe, isla. también le quería hacer otra consulta. Y usted hablaba hace un rato respecto a los países que pueden ser parte de la Unión Europea, que indiscutiblemente tendrían que ser países que pertenezcan a Europa. Pero ¿qué sucedería en un caso que muchos países como los que usted mencionó también, que se han ido adhiriendo, que eran ex Unión Soviética, pero se han ido adhiriendo a la Unión Europea? ¿Qué sucedería en un caso en que algunos países, o mejor dicho, estados de Rusia se fueran independizando de Rusia? ¿Se expandiría en ese caso Europa? Como le digo, bueno, el derecho comunitario, los países que conforman bloques comunitarios, normalmente un requisito determinante es que sean de la misma región. Y Europa comenzaría desde Portugal, ¿verdad? Hasta Rusia. Incluso hasta Rusia podría formar parte de la Unión Europea. Una parte de Rusia es de Asia, ¿verdad? Una parte de Rusia, pero la Exacto. mayor parte del territorio ruso es europeo. Entonces, y aquí vemos algunos países, mire, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovenia. Bueno, Rumanía era un país independiente, ¿no? Pero Letonia y Lituania sí formaban parte de la Unión Soviética. Eslovenia también. Eslovaquia creo que era parte de Checoslovaquia, que desapareció. Se dividió en varios países. Aquí está Croacia. Sí, estos son países europeos. Acuérdese que este no es un ente, este es un ente comunitario, cuyo fin es la cohesión entre todos los estados y la integración económica, política y social. Económica, política y social. No es un ente militar como la OTAN. La OTAN es un ente eminentemente militar de defensa del territorio europeo. Entonces hay muchos países que forman parte de la OTAN pero no forman parte de la Unión Europea. Por ejemplo, Suecia. ¿verdad? Suecia siempre se ha caracterizado por ser un país que no se involucra en actividades bélicas. Suiza. Entonces estos países forman parte de la Unión Europea, pero no forman parte de la Unión de ese organismo de la OTAN. Gracias, Len. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahí sí, como yo estoy viendo la pantalla, no veo si alguien levanta la mano. Si alguien levanta la mano, mejor que hable, ¿va? Para yo cederle la palabra, porque como si estoy presentando Mic no me permite ver. Vaya, el Consejo Europeo. Se recuerda que el Consejo Europeo está conformado por
los líderes, los presidentes, los primeros ministros de los estados que conforman la Unión Europea. Define las orientaciones y prioridades políticas generales de la Unión Europea. Es un ente político. No crea leyes, es más que todo un ente político de dirección, pues está conformado por los líderes de los países, es decir, los presidentes, los primeros ministros. Establece el programa de actuación de la Unión Europea, normalmente adoptando en sus reuniones conclusiones en las que delimita las cuestiones de interés y las medidas que han de tomarse. Es un ente político de conducción administrativa. Pero la mayor parte de sus decisiones son políticas por la naturaleza misma de su conformación. Los miembros del Consejo Europeo son los jefes de Estado de Gobierno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. El presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea también conforman parte de este ente del Consejo Europeo, que también son instituciones de la Unión Europea, pero que ellos no tienen derecho de voto. Cuando se tratan cuestiones de asuntos exteriores, en las reuniones del Consejo Europeo también participa el alto representante de la Unión para asuntos exteriores y política de seguridad. Acá, pues, ellos tienen también un componente de seguridad en términos militares. En la mayoría de los casos, el Consejo Europeo adopta sus decisiones por consenso. ¿Qué significa adoptar una decisión por consenso? Significa que todos están de acuerdo, pero eso no es, sí se puede comparar a la unanimidad, ¿verdad? A un voto por unanimidad, pero aquí el consenso significa que todos han llegado a un consenso, han platicado, se han puesto de acuerdo. Y también toman decisiones por unanimidad o por mayoría calificada. En las votaciones no participan ni el presidente del Consejo Europeo ni el presidente de la Comisión. Como les decía, estos también forman parte del Consejo Europeo, pero no tienen derecho de voto. Este ente elige su presidente, para ello se necesita una mayoría cualificada. Cuando hablamos de mayoría cualificada, aquí tenemos mayoría simple, mayoría calificada, o sea, un voto superior a la mayoría simple. El presidente ocupa el cargo por un mandato de 2 años y medio, renovable una vez. Al igual que el caso del Parlamento Europeo, que se elige el presidente del Parlamento por 2 años y medio, la mitad del periodo para el cual han sido elegidos, que son 5 años. Entonces aquí estamos hablando de un ente eminentemente político, el Consejo Europeo, porque está conformado por los representantes del gobierno, o sea, el presidente, el primer ministro, depende del país, los jefes de Estado, de los 27 Estados miembros. Imagínense cómo cuesta que se pongan de acuerdo. Luego tenemos el Consejo de la Unión Europea, o simplemente Consejo. Este representa los intereses de la Unión Europea y está conformado por los ministros del ramo, de los diferentes ramos, de los 27 estados. El Consejo de la Unión Europea representa a los gobiernos de los estados miembros. En él se reúnen los ministros de todos los estados miembros para adoptar legislación y coordinar política. Acá en Centroamérica se llama el Consejo de Ministros. Entonces aquí están el requisito para formar parte del Consejo de la Unión Europea es tener un cargo de ministro o su equivalente de diferentes ramos.
de los 27 países, porque representan a los gobiernos de los Estados miembros. A las reuniones del Consejo asisten representantes de cada Estado miembro a nivel ministerial. Por tanto, los participantes pueden ser ministros o secretarios de Estado, todos los ministros de Hacienda o sus equivalentes, los ministros de Salud, los ministros de Agricultura y Ganadería, forman parte de este consejo de los 27 estados. Así sucede también aquí en Centroamérica. Tienen derecho a comprometer al gobierno de su país a emitir su voto. El consejo toma sus decisiones por mayoría simple, mayoría cualificada o voto unánime, dependiendo de la decisión que deba tomarse. Ellos emiten también normativa de carácter obligatorio que forma parte del derecho comunitario europeo, solo que es a nivel ejecutivo, de órgano ejecutivo, porque el Parlamento Europeo es el que emite las leyes o los tratados de integración, las leyes aplicables a la Unión Europea. Asumen la presidencia del Consejo por turnos de 6 meses. Los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Durante un semestre, el Estado de turno preside las sesiones en todos los niveles del Consejo, contribuyendo a garantizar la continuidad del trabajo de la Unión Europea en esa institución. Como aquí la temática es variada, los 27 ministros de salud de la Unión Europea o sus equivalentes, los 27 ministros de Economía de la Unión Europea o sus equivalentes se reúnen para tratar la temática relacionada con la función que ellos ejercen al interior de sus países. Entonces, cada 6 meses existe un país que lleva la presidencia, que organiza las reuniones. Negocia y adopta leyes de la Unión Europea, coordina políticas de Estados miembros, desarrolla la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, concluye acuerdos internacionales, aprueba el presupuesto de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea es el que aprueba el presupuesto de la Unión Europea. Entonces, es un ente también comunitario, una institución comunitaria que tiene funciones bien definidas, ¿verdad? La más importante es aprobar el presupuesto de la Unión Europea. Tenemos también la Comisión Europea. Ayuda a dar forma a la estrategia general de la Unión Europea. Propone nuevas leyes y políticas de la Unión Europea. O sea, tiene iniciativa de ley. Eso es, tiene iniciativa de ley. Pero la ley la aprueba el Parlamento Centroamericano, las leyes. Supervisa su aplicación y gestiona el presupuesto de la Unión Europea. Es la encargada de ejecutar y gestionar el presupuesto. También desempeña un papel importante al apoyar el desarrollo internacional y prestar ayuda humanitaria. La comisión está dirigida por un grupo de 27 comisarios que se les denomina el Colegio de Comisarios, encabezado por su presidente. Entre todos deciden las prioridades políticas y estratégicas de la comisión. Los 27 comisarios representan a cada país de la Unión Europea. Y también cada 5 años son elegidos, el Colegio de Comisarios. Cada 5 años el Consejo Europeo, compuesto por los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea, propone al Parlamento Europeo un candidato a la presidencia de la Comisión. Si obtiene el apoyo de una mayoría absoluta de los diputados al Parlamento, la persona propuesta queda elegida. Es decir, que este funcionario es elegido por el Parlamento Europeo a propuesta del Consejo Europeo, que está representado por los jefes de Estado y de Gobierno de los países que conforman la Unión Europea. Como podemos ver, ¿verdad? Es una estructura que se encuentra bien definida, está organizada de tal forma que se garantice la institucionalidad, el trabajo administrativo y la legalidad de los actos emanados del derecho comunitario europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como les decía,
es la máxima autoridad en materia judicial. Es el máximo intérprete de los tratados comunitarios de integración de Europa. Está compuesto por 27 jueces y 11 abogados generales. Los jueces y los abogados generales son designados de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros, previa consulta a un comité encargado de emitir un dictamen sobre la idoneidad de los candidatos propuestos para el ejercicio de las funciones de que se trate. Cada estado pues elige sus jueces, pero estos deben de cumplir los requisitos exigidos, ¿verdad?, en el tratado, y deben de cumplir el requisito de la idoneidad, ¿verdad? Bueno, sería una situación bastante interesante que en nuestro país así fuese, ¿verdad?, que se eligieran a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con base a criterios objetivos y de idoneidad, ¿verdad? Su mandato es de 6 años con posibilidad de renovación. Se eligen entre personalidades que ofrezcan absoluta garantía de independencia. Deben ser independientes y reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio en sus países respectivos de las más altas funciones jurisdiccionales o sean jurisconsultos de reconocida competencia. Imagínense qué requisitos deben de cumplir, ¿verdad? Es decir, deben de ser personas que por lo menos han escrito varios libros, ¿no?, que han ejercido en sus países como jueces, ¿no?, o han ejercido en el ejercicio liberal de la profesión, o sea, personas de reconocida honorabilidad, ¿no? Los jueces del Tribunal de Justicia, ¿sí? ¿Alguien dijo algo por ahí? Sí, Carlos Calderón. ¿Sí? Le decía, sin antecedentes penales, le decía. Ah, bueno, sí, porque si tiene antecedentes penales una persona, obviamente yo le voy a decir una cosa, los antecedentes penales tampoco pueden ser eternos, ¿no?, porque a veces, solo aquí en el país son eternos, ¿no? A veces sucede que capturan a una persona eh, por haber cometido un determinado delito y ahí le abren el expediente, ¿no?, en la policía. Y luego esta persona en vista pública sale libre, todavía queda ahí. Cuando usted solicita la constancia de antecedentes penales, ahí le piden, ahí le sale que usted estuvo en un proceso determinado y eso cuesta quitárselo, lo voy a decir. En países como Europa. Pero aquí como estamos mal acostumbrados a que nos violen nuestros derechos, ¿verdad?, nadie dice nada, ¿verdad?, y cuesta quitarse esa mancha, ¿verdad?, aunque usted haya salido libre ya en la vista pública. Entonces los jueces del Tribunal de Justicia eligen de entre ellos al presidente y al vicepresidente por un periodo de 3 años renovable. Acá en el país es la Asamblea Legislativa la que elige cada 3 años al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y en el caso de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, son los mismos jueces, ¿no?, los 27 jueces quienes eligen por un periodo de 3 años al presidente y al vicepresidente. Es parecido, sí, es parecido en el caso de las salas, ¿verdad?, que tenemos aquí en el país. Son 4 salas: la sala de lo constitucional, la de lo contencioso administrativo, la sala de lo penal y la sala de lo civil. En el caso exceptuando la sala de lo constitucional, ¿verdad?, pero la sala de lo contencioso, la de lo civil y la de lo penal, ellos cada 3 años eligen al presidente, ¿verdad?, pero los mismos magistrados. Pero en el caso de la sala de lo constitucional es la Asamblea Legislativa la que lo elige cada 3 años. Entonces es renovable, dice aquí, es decir que en esos 6 años una misma persona puede ser presidente, ¿verdad?, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El presidente dirige los trabajos del Tribunal de Justicia y preside las vistas y deliberaciones en las formaciones más numerosas del tribunal. Y el vicepresidente asiste al presidente en el ejercicio de sus funciones y le sustituye en caso de impedimento. Como podemos ver acá, estamos en presencia de un verdadero tribunal, un tribunal que dirime aquellos conflictos que se puedan generar en la aplicación del derecho comunitario europeo, ya sea entre las mismas instituciones que conforman la Unión Europea o entre los ciudadanos cuando se aboquen a los tribunales por vulneración a alguno de sus derechos que están establecidos en los tratados de integración, o los estados, ¿verdad? Los mismos estados. Entonces se constituye el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la máxima autoridad en esa materia. Quiero ver, parece que alguien ha pedido. No, y tenemos el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que este es un ente fiscalizador, bro. Es un ente de auditoría que ejerce una función de control de las finanzas, del presupuesto, de la ejecución del presupuesto en la Unión Europea. Se creó para auditar las finanzas de la Unión Europea, de modo que el punto de partida de su trabajo de auditoría es el presupuesto y las políticas de la Unión Europea, principalmente en ámbitos relacionados con el crecimiento y empleo, el valor añadido, las finanzas públicas, el medio ambiente y la acción por el clima. Estas son las competencias que tienen. Pero es básicamente el equivalente a la Corte de Cuentas, ¿no? Fiscaliza las finanzas de la Unión Europea. Audita los ingresos como los gastos del presupuesto, o sea, la ejecución presupuestaria, ¿no? El tribunal es un órgano colegiado compuesto por 27 miembros. Ven que la característica de todas estas instituciones del derecho comunitario europeo es que están conformadas por todos los miembros, por los 27 estados, ¿no? Uno por cada estado miembro, nombrados por el Consejo previa consulta con el Parlamento Europeo para un mandato de 6 años renovable. Es decir, que los propone el Consejo y los elige al final el Parlamento Europeo. Autoriza el nombramiento. Los miembros eligen a uno de ellos presidente del tribunal por un periodo de 3 años renovable. También son elegidos para un periodo de 6 años, ¿no? El tribunal está estructurado en torno a 5 salas a las cuales se adscriben los miembros y el personal de auditoría. Los miembros de cada sala eligen un decano por un mandato de 2 años renovable. Esto viene siendo como la organización interna que tienen, algo similar a la Corte de Cuentas que tienen las cámaras, ¿no? De primera instancia y la Cámara de Segunda Instancia, que es básicamente los magistrados y el presidente de la Corte. Cada sala tiene 2 ámbitos de competencia: adoptar informes especiales, informes anuales específicos y dictámenes, elaborar informes anuales sobre el presupuesto de la Unión Europea y los fondos europeos de desarrollo para su aprobación por el tribunal en pleno. Entonces aquí estamos hablando de un ente eminentemente fiscalizador que se encarga de fiscalizar las finanzas y el presupuesto, la ejecución del presupuesto de la Unión Europea. Licenciado, disculpe. Ajá. Lo que no sé, ¿verdad? Haciendo la comparación como usted menciona, que es similar a la Corte de Cuentas acá, solo que ahí, en el caso de las personas que componen todos esos cargos, no habla de que si dan finiquito o cosas similares, ¿verdad? Yo aquí lo hablo en forma genérica, ¿va? Porque en realidad ellos tienen su propia estructura, ¿va? Esta gente, ¿va? Ellos se organizan internamente, o sea, son elegidos
eh, por el Consejo previa consulta con el Parlamento Europeo por un plazo de 6 años que es renovable, y luego ellos tienen sus reglamentos internos o su normativa interna en donde se define lo que es la estructura, los requisitos que deben de cumplir los miembros que conforman estas salas. Sí, es decir, yo solo a manera genérica, pero en realidad, pues la Corte de Cuentas aquí en el país tiene su ley, además tiene una serie de reglamentos internos. En la ley, bueno, en la Constitución se establece la estructura de la Corte de Cuentas. Está lo que son los magistrados y el presidente de la Corte, y están también los tribunales de primera instancia, que son elegidos por los miembros de la Corte, o sea, por los magistrados de la Corte de Cuentas. Así está en nuestra legislación, y ellos tienen su ley orgánica, y tienen una serie de reglamentos. Igual sucede con estos tribunales de cuentas, ¿no? Existe un tratado, existe la normativa interna que ellos tienen. Yo hago como una especie de parangón, ¿verdad? Pero en realidad es diferente, ¿verdad? Porque ellos, pues ellos tienen la gente que llega a conformar este tribunal de cuentas, son expertos en auditoría, ¿verdad? Y no es igual que aquí en el país, ¿verdad? Aquí en el país usted sabe que priva más que todo el criterio político. Inclusive no se le da cumplimiento a la ley, ¿verdad? Si se diera cumplimiento a la ley, pues tuviéramos funcionarios verdaderamente independientes y probos, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Es un mal que tenemos, ¿verdad? Luego aquí tenemos la estructura de la Unión Europea, que es un modelo de 3 pilares. El primer pilar, las comunidades europeas, que está conformado por la Unión Aduanera, Mercado Interior, Política Agrícola, Política Estructural, Comercial, disposiciones nuevas o modificadas para la ciudadanía de la Unión. Acuérdese que ahí en la Unión Europea se habla de ciudadano europeo, que tiene libre tránsito por todo el territorio de la Unión Europea, educación, cultura, etc. Tenemos la Comunidad Europea de Energía Atómica, o Euratom, la SECA, que actualmente ya no existe. En segundo pilar tenemos la política exterior y de seguridad común. La política exterior, la cooperación, posiciones y acciones comunes del ente supranacional, mantenimiento de la paz, derechos humanos, democracia, etc. La política de seguridad sobre la base de la Unión Europea Occidental, la seguridad de las cuestiones que afectan a la Unión Europea, desarme, bueno, etc. Aquí, como yo les decía, no es un ente militar, pero la mayor parte de los miembros de la Unión Europea forman parte de la OTAN, que es un ente eminentemente militar. El tercer pilar, la cooperación en materia de seguridad interior y política judicial de la comunidad económica, cooperación judicial entre los países, cooperación policial, lucha contra el racismo, etc. Esta es la estructura de la Unión Europea, el modelo de 3 pilares. Bueno, creo que en este momento son las 6:14. No sé si tienen consultas sobre esta temática que hemos platicado. Básicamente hemos hablado de la Unión Europea en la clase anterior y en esta clase. Algo, ¿sí? algo que me llama la atención, perdón, algo que me llama la atención, ese primer pilar que aparece ahí en la estructura de la Unión Europea, es que tiene un ente para la Defensoría del Consumidor. Algo o sea, cuando se trata pues de una estructura de ese tipo, puchiga, ya que tengan
hasta una protección del consumidor, significa de que van más allá, habla también de medio ambiente, van más allá de lo que uno en términos generales podría suponer por tratarse a veces podría pensarse de que se trata de entidades estrictamente políticas, ¿verdad? Pero viendo ya su estructura, pues a mí en lo particular me llama la atención eso, porque también habla de ahí de una estructura de la lucha contra el racismo y la xenofobia, cuestiones que dentro de nuestro lenguaje jurídico acá, en términos ya de practicarlo, eso estamos a años luz, ¿verdad? Sí, pareciera que se tratara de un Estado independiente, de un Estado europeo, porque acuérdense que en el derecho comunitario la característica es que los Estados ceden un poco de su soberanía al ente comunitario, más bien comparten su, eh, su soberanía con el ente comunitario, aunque los estados siempre siguen siendo independientes. Entonces, pero estos entes comunitarios básicamente tienen una estructura administrativa, tienen instituciones, tienen su propia regulación jurídica y básicamente la estructura administrativa legal es como que si se tratara de un Estado. Y en el caso de Centroamérica, en el artículo 89 de la Constitución nuestra, eh, se habla de organismos supranacionales e incluso se habla de la posibilidad de crear la República Federal de Centroamérica o la República de Centroamérica. Y entonces en Europa pareciera ser que a eso va la integración, pero en realidad no, ¿verdad? Entonces, es una integración política, económica, cultural, social. Y pues a ellos les ha funcionado, ¿no? Porque la Unión Europea como bloque, básicamente estamos hablando de un ente, de un bloque económico poderoso, ¿no? Que negocia con potencias como Estados Unidos, como Canadá, con otras regiones, ¿verdad? Tratados de libre comercio, tienen sus propias instituciones, etcétera. Eso es como que se abren las puertas, se abren las fronteras entre los países que conforman el ente comunitario y actúan como que si se tratara de un bloque, un país único, el país europeo. Pero ustedes ven que todas las instituciones de la Unión Europea están representadas por un miembro de cada estado, o sea, son 27 estados, ¿no? Y estamos hablando de un sistema de integración, un sistema comunitario muy avanzado y que sirve de ejemplo para todos los sistemas comunitarios del mundo, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, en Asia, en África, hay diferentes sistemas de integración, pero ninguno ha alcanzado el nivel que tiene la Unión Europea hasta el momento. No sé si tienen otras consultas. No, licenciado. Bueno, yo he programado el laboratorio de las 7 de la noche a las 11:59 p.m. de la noche para que ustedes puedan elaborarlo en una hora. Trae 10 preguntas del material que yo les dije. Son 10 preguntitas y tienen 4 horas para realizarlo, o sea, en lapso de 4 horas, pero el tiempo para elaborar el laboratorio es de una hora. Entonces es la misma mecánica del parcial y del laboratorio anteriores. Las preguntas son las preguntas son secuenciales, es decir, que usted no puede regresarla, solo tiene un intento. Hay personas que cometen el error de que
primero ven todas las preguntas, las 10 preguntas, y luego que intentan regresar ya para responderlo, no les da el sistema, no les da opción porque no se puede retroceder. Entonces, lo más recomendable es que usted, si usted entra y ve la primera pregunta, debe de resolverla. Debe de resolverla, luego resuelve la segunda y no puede retroceder a la anterior. Y yo les sugiero que utilicen el tiempo, la hora, porque a veces sucede que hay personas que lo hacen, no sé por qué, en 5 minutos. Y en 5 minutos es bien difícil salir bien, ¿va? Si usted no puede hacerlo a las 7, a las 8, a las 9, hágalo a las 11. Pero tómese el tiempo, ¿va? Porque el problema de hacerlo en 15 minutos, en 5 minutos, es que no tiene el tiempo para leer suficientemente la pregunta y responderla. Yo he visto que mucha gente sale mal por eso, porque lo hace en un tiempo como a la carrera. Y entonces en un examen, pues algo que se hace así a la ligera, no es muy bueno, porque las posibilidades de que salga mal son más altas que tenga suerte y le atine a todas las preguntas, a menos que haya estudiado. Yo las preguntas se las he sacado del material, de las páginas, 15 páginas, creo que son 15, 16 páginas. Entonces, ahí ustedes, de ahí he sacado las preguntas. Así que no sé si tienen comentarios sobre esa situación, sobre el laboratorio, la consulta. Ajá. Licenciado, solo preguntarle, ¿es el mismo sistema de que al nomás se haya resuelto el examen, él mismo le tira en el momento la nota? Fíjese que eso se lo voy a habilitar hasta que finalice el último. Hasta mañana, porque yo a las 11 ya estoy dormido. Mañana en la mañana les voy a dar la respuesta. Así que ustedes, Bueno, está bien. como eso de las 6 de la mañana, ya 6:30, yo les voy a habilitar para que ustedes puedan verificar si, ¿cómo se llama? Si su respuesta es correcta o incorrecta. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Bueno, no sé si tienen, si no, pues utilicen este tiempo para cenar, tranquilizarse y después hacer tranquilamente el laboratorio. Acuérdense que vale 10% de la nota. Bueno, si no tienen mayores comentarios ni preguntas, pues damos por finalizada la clase. Les deseo suerte en el laboratorio y les deseo que pasen un feliz fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias, igual, Gracias, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche a todos. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias.